el uso de la palabra al profesor Alan Vargas Lima. El doctor Alan Vargas, voy a compartirles mi pantalla para que pudieran ustedes conocerlo, es abogado, especialista en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la Universidad Mayor de San Andrés, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, del Instituto de Derecho, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, sección Bolivia. Además es investigador de Latin Juris en Bolivia, integrante de la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales en la sección boliviana. Ha sido además docente invitado en pregrado y posgrado en varias universidades de Bolivia en materia constitucional, procesal constitucional y derechos humanos. Y bueno, profesor Alan Vargas, hemos coincidido, casualmente este cambio con el doctor Fabián Garzón nos ha hecho coincidir con la temática que va a hablar también Alan Vargas, y es la protección de los derechos laborales en Bolivia a través de la acción de amparo. Estimado Alan, profesor, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Damián. Un saludo cordial a todos quienes nos siguen en las redes a través de la transmisión de Latin Juris. Agradecido por la invitación para participar de este gran diplomado en Derecho Laboral y disciplinas afines. Y bueno, por supuesto, cada uno participa desde la especialidad que le toca y obviamente, en mi caso al menos, siempre dando muestras de los avances jurisprudenciales que se están dando en mi país, Bolivia, y que por supuesto son de interés para el estudio del derecho comparado a nivel de los procesos constitucionales que tienen que ver con la acción de tutela, la acción de amparo y la protección de los derechos sociales, derechos laborales en este caso, ¿no? Bueno, de manera general hay que decir que la Constitución boliviana aprobada el año 2009, por supuesto, ha significado una reestructuración del Estado, pero también se ha mostrado como una reestructuración del mismo texto constitucional, dado que se han ampliado notablemente los catálogos de derechos fundamentales y así es que podemos encontrar en la Constitución boliviana todo un capítulo acerca de los derechos económicos, sociales, culturales y por supuesto en ello, en ese capítulo es que encontramos las normas, las disposiciones constitucionales respecto a la consagración del derecho al trabajo, a una remuneración justa, a la huelga inclusive y obviamente al salario mínimo. Y estas condiciones obviamente son tema de debate, de discusión y hasta de protesta social muchas veces en la mayoría de los países, o al menos ese es el caso de Bolivia, en donde cada 1 de mayo, donde se reivindican los derechos laborales, se hacen ciertos ajustes al salario mínimo nacional y otros temas relacionados también con el ámbito laboral y el ámbito de la seguridad social. Bueno, para hablar un poco acerca de la tutela y la protección que brinda la acción de amparo constitucional actualmente para los derechos laborales, me parece importante poner de relieve que es precisamente la acción de amparo constitucional el mecanismo de tutela judicial efectiva previsto por la Constitución boliviana para la protección inmediata y eficaz de los derechos sociales que tienen que ver con el derecho al trabajo principalmente, pero también el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la inamovilidad funcionaria en otros casos. Y bueno, en ese marco es que quisiera compartir con ustedes una reciente sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional que precisamente brinda tutela en la medida de la necesidad de protección de derechos laborales. Entonces, de lo que trata esta presentación o esta exposición es más bien comentar algunos aspectos relevantes de la sentencia constitucional plurinacional 321
del año 2021, emitida en fecha 2 de agosto, que precisamente es o ha sido emitida en revisión de una acción de amparo constitucional interpuesta por un trabajador en contra del representante legal de una empresa. Y es que estos casos son generalmente comunes en el ámbito laboral, salvo porque en este caso se trató de un despido injustificado y además intempestivo de todos los trabajadores de una empresa. Sin embargo, en el caso no se había considerado que uno de los trabajadores era un padre de un menor de edad que además tenía una discapacidad. Entonces, esta situación especial en que se encontraba el trabajador y que había sido despedido, ameritó, por supuesto, que acudiera a las instancias administrativas, como es el Ministerio de Trabajo, a través de sus jefaturas departamentales, para solicitar la reincorporación laboral en la medida en que no existía una causal justificable para su despido. Y sin embargo, pese a los pronunciamientos en sede administrativa por parte del Ministerio de Trabajo, en ese caso, la empresa se mostró reticente a dar cumplimiento a aquella orden de reincorporación laboral que había emitido el Ministerio de Trabajo. Entonces, la problemática va en el siguiente sentido. El accionante de este amparo denunció que la empresa X lesionó sus derechos a la inamovilidad laboral debido a que esta empresa había procedido a desvincularlo de su fuente laboral sin considerar que era padre de un menor de edad que además era discapacitado. Este hecho, por supuesto, motivó que el accionante acudiera previamente a la Jefatura Departamental del Trabajo de la ciudad de Santa Cruz, instancia administrativa habilitada por ley para emitir la correspondiente conminatoria de reincorporación laboral. Y sin embargo, pese a haber sido notificado el representante legal de la empresa ahora demandada, no cumplió con la resolución hasta el momento de la presentación de esta acción tutelar de amparo, por lo que obviamente el trabajador en esta instancia constitucional solicita que se conceda la tutela disponiendo la inmediata reincorporación a su fuente laboral, pero no solamente aquello, sino también la reposición de los sueldos devengados desde el momento del despido injustificado como por ley corresponde. Entonces, en esta sentencia 321/2021, el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de analizar ciertas temáticas que hacían a la problemática y que por supuesto deberían revisarse en la medida en que la vulneración de derechos era evidente o en su caso ver la situación de la empresa demandada. Es así que en esta sentencia las principales temáticas que fueron abordadas son, por ejemplo, la reciente doctrina de unificación jurisprudencial respecto al incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral denunciados a través de la acción de amparo constitucional, es una de las primeras temáticas. Otro de los aspectos que desarrolla esta sentencia es, por ejemplo, la posibilidad más bien de presentación directa del amparo constitucional cuando se produce el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral. Otro aspecto importante en esta sentencia también es el acceso directo a la jurisdicción constitucional para la tutela de los derechos de personas con discapacidad, además de la protección de estas personas cuando se encuentran en situación de dependencia o de quienes tienen a personas con discapacidad a su cargo. Esto en relación estrecha a la estabilidad laboral. Entonces, hay que poner de relieve que en todos los casos en los cuales se han denunciado despidos ilegales, como por ejemplo, o que han derivado del incumplimiento de las resoluciones de conminatoria de reincorporación laboral emitidas por las jefaturas departamentales de trabajo, esta sala primera de donde emerge esta sentencia constitucional a cargo de la doctora Julia Cornejo, ha tenido siempre como un principal
objetivo tratar de materializar esos derechos fundamentales a la estabilidad laboral y al derecho al trabajo en beneficio de los trabajadores, disponiendo el cumplimiento integral de aquellas combinatorias de reincorporación laboral. Y por supuesto, esto se ha visto reflejado en varias sentencias, vamos a citar algunas, como por ejemplo la 16/2018 del 28 de febrero, la 814/2018 del 11 de diciembre, la 985/2019 del 21 de octubre, que se refiere precisamente al cumplimiento integral de la combinatoria de reincorporación, entre muchas otras, por supuesto. Entonces, esta introducción básicamente nos da a entender que siempre hubo una actitud consecuente con la protección de los derechos humanos para la necesaria tutela que se debe brindar a los derechos a la estabilidad laboral y al trabajo mediante la aplicación del estándar más alto de protección, tal como fue establecido en la sentencia 814/2018 del 11 de diciembre, que precisamente sistematiza toda la línea jurisprudencial vigente en el tribunal respecto a este tema. Entonces, una de las recientes iniciativas del Tribunal Constitucional Plurinacional fue precisamente unificar todas las líneas jurisprudenciales que se habían estado creando a través de precedentes constitucionales emitidos por distintas salas del tribunal respecto al incumplimiento de las combinatorias de reincorporación laboral. Esto para lograr la materialización del derecho al trabajo, por supuesto, de toda persona, reconocido no solamente por la Constitución boliviana, sino también por instrumentos internacionales. Y es así que en el mes de junio del año pasado, el Tribunal Constitucional emitió la resolución de doctrina constitucional número 1/2021, que básicamente unifica todas las líneas jurisprudenciales sobre la reincorporación laboral. ¿Qué es lo que trata de sistematizar esta resolución del Tribunal Constitucional en materia de reincorporación laboral? Dice, por ejemplo, que en cuanto al cumplimiento integral de la combinatoria de reincorporación, es decir, además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se debe precautelar el derecho al trabajo, del cual derivan otros derechos conexos conforme a los entendimientos de la jurisprudencia constitucional, cita las sentencias respectivas, por supuesto, y establece lo siguiente. En esta resolución de doctrina constitucional, el tribunal establece, por ejemplo, que cuando un trabajador, una trabajadora, sea despedido de manera injustificada por causas no contempladas en la Ley General del Trabajo, puede optar por el pago de beneficios sociales o directamente por su reincorporación. Ahora, el tribunal también prevé que es posible interponer directamente la acción de amparo constitucional, abstrayendo el principio de subsidiariedad. Es decir, se va a dejar de tomar en cuenta el requisito de la subsidiariedad cuando el trabajador o trabajadora demande el incumplimiento de la combinatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo. Por otro lado, el tribunal también aclara que la referida combinatoria no constituye una resolución definitiva respecto a la situación laboral del trabajador o la trabajadora, siendo netamente provisional la otorgación de tutela, porque las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia laboral son precisamente las instancias idóneas para resolver en el fondo y con carácter definitivo la situación laboral de tanto para el empleador como para el trabajador. Entonces, en este caso, en estas circunstancias, el empleador o la empresa empleadora, puede suceder, tiene el deber de dar cumplimiento inmediato a la combinatoria que emita la Jefatura Departamental del Trabajo. Esto no solamente porque lo diga el tribunal, sino porque existen disposiciones legales que van en ese sentido. Entonces, tiene esta obligación, aunque se hubiera planteado recurso de revocatoria o jerárquico en la instancia administrativa o que esté pendiente de resolverse, porque de lo que se trata es de hacer prevalecer el derecho a la estabilidad laboral.
Ahora bien, el tribunal también precisa en esta resolución de doctrina constitucional que la justicia constitucional prácticamente se encuentra imposibilitada de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar esa reincorporación, siendo que estas determinaciones son precisamente de atribución de la jurisdicción ordinaria. Entonces, la conminatoria de reincorporación debe ser acatada en su integridad sin omitir ninguna de las determinaciones que haya dispuesto la Jefatura Departamental del Trabajo. Entonces, como había señalado anteriormente, el propósito de esta resolución de doctrina constitucional fue unificar las líneas jurisprudenciales acerca de del derecho a la estabilidad laboral en su estrecha relación con la reincorporación laboral, y también se estableció, por ejemplo, que en cuanto al alcance de la combinatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además la reincorporación, el pago de sueldos y salarios de vengados y otros derechos sociales, se ha dispuesto la vigencia de los entendimientos y la sistematización de la sentencia 795, quebrado 2019 del 14 de noviembre, y obviamente aquí señala que corresponde a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de aquella conminatoria. En todo caso, lo que hay que destacar también es que esta resolución de doctrina constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, aparte de tener ese objetivo loable de unificar las líneas jurisprudenciales acerca del cumplimiento de las combinatorias sobre la reincorporación laboral de trabajadores, básicamente ratifica muchas de las líneas jurisprudenciales garantistas que fueron emitidas por el despacho de la doctora Elizabeth Cornejo en la sala primera del Tribunal Constitucional, esto a través de sus sentencias, pero no solamente aquellos, sino también a través de votos disidentes que han establecido ciertos criterios muy razonables acerca de el cumplimiento integral de las combinatorias de reincorporación, pero también el pago de sueldos de vengados y otros beneficios sociales que por ley son ineludibles, de ineludible cumplimiento más bien por parte de los empleadores. Entonces, la unificación de esta jurisprudencia es, por supuesto, un instrumento que sirve para efectivizar o darle mayor cabida a la protección que merecen los derechos laborales. Ahora bien, otra de las temáticas que explora esta sentencia constitucional o desarrolla más bien, tiene que ver con la posibilidad de presentación directa del amparo constitucional ante el incumplimiento de las conminatorias de reincorporación laboral, como ya lo habíamos señalado hace un momento. Entonces, una de las bases legales para el cumplimiento de esta conminatoria o la existencia o la base legal para la posibilidad de emitir este tipo de conminatorias se encuentra, por supuesto, en el Decreto Supremo 495 del 1 de mayo de 2010, que en su artículo único modifica un decreto anterior y establece que en caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata. Entonces, aquí ya por disposición legal se está preveyendo que la reincorporación será inmediata siempre y cuando se acredite la existencia de un despido ilegal e injustificado. Por otro lado, la misma disposición legal también estableció que la conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación, pudiendo ser impugnada únicamente en la vía judicial. Y sin embargo, la interposición de cualquier recurso judicial frente a esta determinación no implica que la determinación tenga que ser suspendida, sino que más bien debe ejecutarse de manera inmediata. Por otro lado, existe una resolución ministerial del año 2010 que reglamenta precisamente la aplicación del decreto 495, es la resolución ministerial 868, quebrado 2010, del 26 de octubre, que establece claramente en relación a las acciones constitucionales que se puedan interponer,
que ante el incumplimiento de la reincorporación instruida, la trabajadora o el trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan. Y aquí no corresponde otra si no es la acción de amparo constitucional, tratándose de la tutela de derechos sociales como son derechos laborales, además del derecho a la estabilidad laboral. Tomándose en cuenta, dice la norma, la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral, precisamente. Entonces, en estos casos, el tribunal también es consecuente en afirmar que debe hacerse una abstracción del principio de subsidiariedad en todos aquellos casos en los cuales un trabajador demanda la reincorporación de su fuente laboral ante un despido sin causa legal justificada, con el único requisito previo de haber acudido a las jefaturas departamentales de trabajo denunciando este hecho ilegal, lo cual, por supuesto, dará lugar a la concesión de la tutela. En todo caso, existen algunos precedentes constitucionales que han establecido ciertas incidencias o emergencias que pueden presentarse en el trámite de la acción de amparo constitucional o en la posibilidad de viabilizar la tutela. Así, por ejemplo, en la sentencia constitucional 177/2012, se estableció que en caso de que un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal, opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante la jefatura departamental, emitiendo la conminatoria de reincorporación si es que correspondiera. Es decir, no en todos los casos, sino siempre y cuando se verifique que existe un despido ilegal e injustificado. Y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador podrá interponer la acción de amparo constitucional, siendo que resulta la vía más idónea en estos casos por las razones expuestas en la misma jurisprudencia constitucional. Entonces, esos entendimientos son los que viabilizan la efectividad de este mecanismo de tutela, como es el amparo constitucional, cuando se produce un despido ilegal e injustificado y se ha agotado o se ha acudido más bien ante la jefatura departamental del trabajo pidiendo la reincorporación ante la inexistencia de causal legal justificada. Entonces, precisamente en estos casos es que opera el amparo constitucional a través de su interposición directa para el cumplimiento de la reincorporación laboral. Ahora bien, a partir de todo lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional, se puede concluir algunos aspectos esenciales. Hay que establecer que en el caso de Bolivia procede la acción tutelar de amparo de manera directa, lo que significa que el trabajador no requiere agotar la jurisdicción laboral ni la vía administrativa, solamente debe haber acudido ante la jefatura departamental del trabajo para la conminatoria de reincorporación. Y en todo caso, la competencia de la jurisdicción constitucional se limita a verificar el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación sin que pueda analizar la fundamentación o la legalidad de esa determinación, porque esa labor le corresponde a la jurisdicción laboral, que puede ser activada por el empleador si considera que esa conminatoria resulta ilegal o excesiva en el ámbito de las funciones de la jefatura departamental del trabajo, independientemente de que se conceda la tutela por parte de la justicia constitucional, porque esta concesión obviamente es provisional hasta que la jurisdicción laboral defina la situación del trabajador. Entonces, por último, también hay que considerar que la concesión de la tutela supone adoptar ciertas medidas de reparación como la indemnización, en concreto tratándose del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, además de la cancelación de sueldos devengados hasta, o digo mejor, desde el momento de la desvinculación ilegal constatada por la autoridad de trabajo, sin omitir ninguno de los beneficios sociales que por ley corresponden al trabajo. Entonces, básicamente esa es la esencia que tiene esta sentencia constitucional respecto a la tutela inmediata, oportuna y eficaz que brinda el amparo constitucional
ante el incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral que pueden emitir instancias administrativas como es la Jefatura Departamental del Trabajo, en cada uno de los departamentos del país, por supuesto, y esto implica también que se va a dar lugar o se va a conceder la tutela siempre y cuando se acredite la existencia de un despido ilegal e injustificado y se utilizará o se acudirá al estándar más alto de protección que brinda la jurisprudencia constitucional para hacer prevalecer el derecho al trabajo, pero no solamente eso, sino también el derecho a la estabilidad laboral. Entonces, esta sentencia, como muchas otras recientes que precisamente siguen el lineamiento establecido por la resolución de doctrina constitucional emitida por el Tribunal Constitucional en el mes de junio del pasado año, son precisamente una muestra de los avances que se están dando respecto a la tutela judicial efectiva de los derechos laborales a través de la acción tutelar de amparo. Espero que la explicación haya podido ser lo más clara posible y bueno, estoy atento en todo caso a las preguntas o dudas. Excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Vamos a continuación a revisar las preguntas que tenemos en redes sociales. Ricardo Villegas nos dice, buenas noches, una pregunta. Para interponer un amparo constitucional en materia laboral, ¿no es necesario agotar primero otras vías administrativas o judiciales? Bueno, en este caso, tratándose de un despido ilegal e injustificado, estamos hablando de materia laboral específicamente, se ha previsto la procedencia de la acción de amparo constitucional de manera directa, haciendo abstracción de esa subsidiariedad que debe cumplir el accionante en todos los demás casos o en todas las demás materias. Esto en razón de tratar de preservar el derecho a la estabilidad laboral en virtud de una conminatoria de reincorporación laboral que ya existe por parte de una instancia administrativa legalmente habilitada al efecto. Bueno, Sergio Pérez dice muy buena exposición. ¿Qué pasa con esas empresas que no acatan y siguen incurriendo en la misma falta y el único perjudicado es el trabajador? Bueno, en este caso, evidentemente existe una constante actitud por parte de las empresas, por parte de empleadores, que una vez conminados a reincorporar al trabajador, muchas veces hacen caso omiso, muchas veces no se dan por notificados o en todo caso obstaculizan el cumplimiento de estas determinaciones. Entonces, en ese caso es que se activa el amparo constitucional precisamente ante la renuencia que muestran los empleadores o las empresas respecto a la vigencia de los derechos laborales cuando se ha ordenado la reincorporación laboral. Y en todo caso, ante la emisión de una sentencia constitucional que ratifica los términos de esa reincorporación laboral, otorgando tutela al trabajador, existen los mecanismos de la queja por incumplimiento a sentencia constitucional cuando los términos de esta sentencia no son cumplidos por las empresas o los empleadores. Ok, dice Vladimir Aliga, nos dice, doctor, buenas noches. ¿Qué pasa si un director despide al personal sin ningún tipo de justificativo, simplemente porque no goza de su confianza? Y cuando en una acción de amparo constitucional se determina que el despido es procedente porque el personal retirado no es de carrera, tomando en cuenta que este personal trabajó en esta entidad más de 20 años, ¿qué procede? Bueno, en ese caso hay que diferenciar un poco la calidad de los trabajadores, es decir, la procedencia, porque existen, en este caso, no se tratan de trabajadores comunes y corrientes, digamos, sino más bien se trata de funcionarios de carrera que son diferentes a los funcionarios de libre nombramiento. Y los funcionarios de libre nombramiento, por supuesto, no tienen ninguna norma o base legal a la que puedan acudir para alegar una presunta estabilidad laboral, salvo el caso en que exista, o digo mejor, salvo el caso en que se trate de padres, progenitores de menores de
menores de un año para poder alegar la estabilidad laboral que por ley corresponde, pero en todo caso el personal de confianza, que son generalmente los funcionarios de libre nombramiento, no acceden a esa inamovilidad laboral como sucede en otros casos. Ok. Miriam Chávez nos dice, el empleador, ¿cómo se ampara cuando tiene un empleado que tiene un hijo con alguna discapacidad, pero él mismo cometió alguna o varias faltas graves, de ejemplo, infidencia o hurto? Bueno, en ese caso, esas faltas graves evidentemente son causales de despido por la misma Ley General del Trabajo. Y en ese caso, el despido ya no sería ilegal, sino más bien sería impuesto de manera legal, conforme a la normativa laboral. Y en este caso, muchas veces existen, sí, personas con discapacidad, pero esto está librado obviamente a criterio de las autoridades administrativas o jurisdiccionales que puedan dilucidar la situación del trabajador. Ok, bueno, me parece que está contestada la pregunta, pero de todas maneras se la voy a trasladar, doctor. Flora Poma nos dice, en un despido ilegal, ¿qué vías administrativas se debe agotar? Bueno, en caso de despido ilegal e injustificado, se debe acudir necesariamente a la Jefatura Departamental del Trabajo denunciando este hecho, es decir, haciendo constar la existencia de que se ha producido un despido ilegal e injustificado y que conforme a la normativa laboral es de conocimiento, corresponde a conocimiento de la Jefatura Departamental del Trabajo y en todo caso la vía constitucional estará abierta. Ok, estimado doctor. Bueno, recordarles asimismo a los participantes que nos acompañan aquí en la sesión de Zoom que pueden levantar su mano para formular preguntas. Janina Rodríguez tiene otra pregunta que dice, ¿una funcionaria de nombramiento de libre remoción en estado de embarazo goza de estabilidad laboral? Bueno, como decíamos, los funcionarios de libre nombramiento no pueden alegar inamovilidad funcionaria, muchas veces porque esos funcionarios de libre nombramiento pueden ser funcionarios electos, como también pueden ser funcionarios que han sido designados como personal de confianza de las autoridades. Entonces, como dije, solamente en el caso en que exista o se trate de padres o madres progenitoras de menores de un año, sí podría alegarse esta inamovilidad solamente hasta que se cumpla un año de vida del menor para que pueda prevalecer esta inamovilidad. Cumplido ello, obviamente, el retiro será directo. Gracias, doctor. Bueno, en esa misma línea, Juan Marcelo Villalpando nos dice, doctor Vargas, buenas noches. Una consulta. ¿La inamovilidad laboral también protege a las mujeres embarazadas que prestan sus servicios en una institución pública, pero sujetas a un contrato eventual, 3 meses o 90 días? Esa es la pregunta. Efectivamente, el caso de mujeres embarazadas es uno de especial relevancia por cuanto la protección de la estabilidad laboral y el derecho a la inamovilidad funcionaria en otros casos está dirigida a hacer prevalecer esa estabilidad mientras dure el embarazo con los periodos antes y después, es decir, pre y postnatal, que corresponden por ley para el aseguramiento de los beneficios de la seguridad social. Ok, nos pregunta Wendy Rodríguez, ¿qué pasa luego de la acción de amparo si existe incumplimiento? Bien, como decíamos hace un momento, en caso de incumplimiento de una sentencia constitucional que disponga o que ratifique los términos de la reincorporación laboral, queda la vía de la queja por incumplimiento, que por supuesto tiene sus propias consecuencias conforme a normativa y también de acuerdo a la jurisprudencia constitucional.
Excelente, estimado doctor. Bueno, agradecerle en general por su ponencia, por la buena predisposición para atender las preguntas de nuestros participantes y en general, pues, como siempre, dejar abierta la puerta para futuras ocasiones que nos acompañe, estimado Alan. Felicidades por las últimas publicaciones. Aprovecho este espacio para felicitar las últimas publicaciones en materia de jurisprudencia constitucional boliviana. Creo que es un trabajo permanente que viene desarrollando Alan Vargas y desde luego, pues cualquiera que quiera estar al día en la jurisprudencia constitucional en Bolivia, lo que tiene que hacer es seguir a Alan Vargas en sus redes sociales y en su blog, en donde también está publicando varias actualizaciones. Eh, bueno, tenemos por aquí una pregunta final de Marco Cajamarca. Dice, ¿qué pasaría si una mujer embarazada ingresa a laborar, pero se encuentra con 3 meses de gestación y suscribe contrato de servicios ocasionales? ¿Goza de estabilidad laboral? Ah, bueno, creo que esto es en el contexto ecuatoriano, pero bueno, se la traslado, doctor Alan. Bueno, sí, en el contexto boliviano también se protege la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas de acuerdo a normativa vigente que asegura precisamente su estabilidad laboral. Excelente, excelente, estimado doctor. Bueno, entonces le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia, estimado doctor. Bueno, una vez más, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la publicidad que me haces, estimado Damián. Efectivamente, aquí en Bolivia estamos trabajando mucho con temas de justicia constitucional y control de convencionalidad. Y por supuesto estamos siempre dando seguimiento a la jurisprudencia constitucional por cuanto lo que se quiere es mejorar los mecanismos de protección interna de los derechos fundamentales. Entonces, precisamente en esa perspectiva es que vamos a continuar con nuestra labor académica y, por supuesto, de la mano de Latin Juris, que tiene estos eventos tan importantes y tan interesantes, además, que brindan una perspectiva comparada de todas las temáticas que se abordan y, por supuesto, estamos ahí los miembros para colaborar en todo lo que sea posible. Muchas gracias, más bien un saludo cordial hasta Ecuador y un saludo a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias igualmente, estimado profesor, por acompañarnos en este espacio y será pues hasta una futura oportunidad. Eh, y con todos ustedes, apreciados cursantes, igualmente agradecerles por su participación, agradecerles por su compañía, recordarles que todas las clases, de todas estas sesiones, luego son grabadas, o mejor dicho, todas de plano ya están siendo grabadas y transmitidas. La grabación permanece en nuestras redes sociales a perpetuidad, pero además son singularizadas y luego cargadas en nuestro canal de YouTube para su mayor facilidad en la revisión. Luego se cargan en nuestro blog con el registro de asistencia, con las preguntas de cada clase, preguntas que van a ser consideradas en la evaluación final. Y finalmente, pues asimismo, recordarles que las lecturas, los materiales a los que hacemos referencia a lo largo de estas sesiones también son cargados en nuestro blog con la finalidad de que ustedes pudieran complementar, ¿no? Gran parte de esa carga horaria que acreditamos a través de estos programas están orientados a ese espacio de lectura independiente que realiza cada uno de nuestros participantes, sin perjuicio, obviamente, de que esas lecturas, además, les puedan servir a ustedes para realizar el ensayo final, en función del cual también pueden obtener el puntaje de aprobación sin la necesidad de rendir el examen final. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces el día de mañana para hablar con el doctor Fabián Garzón de Colombia sobre derechos de las personas con discapacidad y con la doctora Belia Choque de Bolivia para hablar sobre temas relacionados con las indemnizaciones que existen frente a los siniestros, a los hechos en donde se han producido, donde se han configurado accidentes de trabajo o cuáles son las indemnizaciones frente a esos riesgos de trabajo. Los esperamos entonces el día de mañana. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.